Hola, hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Hoy comenzamos con lo que es la parte ya más hardcore, la parte de programación del ramo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer durante la clase de hoy es un poquito explicar la sintaxis de Java, cómo funcionan las condicionales, los ciclos, cómo leemos de pantalla, cómo escribimos en pantalla y ese tipo de cosas en Java. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que vamos a estar utilizando es este IDE que ustedes ven acá, el IntelliJ. Yo en este caso tengo el community, pero igual porque yo no lo utilizo para proyectos extra, pero si ustedes quieren explorarlo, ya saben ya que la licencia profesional la pueden activar con su cuenta de alumno. Yo igual podría hacerlo, pero no. Creo que no está compartiendo. Ya, no estoy compartiendo, enseguida comparto. Ya, de todas maneras no he mostrado mucho, así que no se ha perdido de nada. Ahí estoy compartiendo. Ya. Entonces lo que les decía es que este IDE de acá es el que vamos a estar utilizando. ¿Ok? El IntelliJ. Entonces, cuando ustedes lo abren, y bueno, yo tengo el 2020.2, no sé si habrá salido ya el 2021, pero bueno, ahí lo verán en el sitio web de JetBrains, ¿no? Entonces aquí le dan New Project, un poquitito para que ustedes vean cómo es el flujo. Ya, yo no voy a seleccionar nada acá, simplemente le voy a dar Next. Y acá donde dice crear proyecto desde template. Si no lo crean desde template, tampoco es la gran cosa. Esto lo que hace es crearle un mini código ahí para que no tengan que empezar de cero, pero no es la gran cosa. Ya, yo le voy a poner aquí clases 2021. A ver, un segundo. Sí, sí, estoy grabando. Estoy grabando. No sale que está grabando. A ver, chicos, yo les comenté en la clase pasada que yo grabo con OBS para que tenga mejor calidad la grabación. ¿Ya? Porque Me había olvidado. ya, no te preocupes. Claro, se los dije por eso mismo, para que no pensar que no está grabando. Porque claro, si grabo con el Meet, lo que pasa es que si de pronto baja el ancho de banda, la grabación no sale muy buena. De hecho, con el OBS sale mucho mejor la grabación que con el Meet puro. Ya, entonces, por eso. Pero sí estoy grabando. ¿Ok? Entonces, nada, aquí le voy a poner clases 2021. Damos finish. Y aquí, no, este es el código que me agrega. Profesor, ¿cómo crear un nuevo proyecto para que lo hiciera desde un template? Para que lo hiciera desde un template. A ver, mira. Cuando ustedes crean el nuevo proyecto, esto le dan next. Aquí no ves que hay una cosita que está desactivada que dice Create Project from Template. Perfecto. Eso le dan clic. Y el único template que tengo yo, a lo mejor si tienen la Pro, le salen muchos templates acá. ¿Ya? Pero yo estoy utilizando la community, ¿ok? Pero si tienen la Pro, muy probablemente aquí tengan template para un millón de cosas. Para proyectos Android, para proyectos esto, lo otro. Yo tengo aquí solamente para Command Line. Entonces le das aquí, seleccionar, Next, y ahí le pones el nombre a tu proyecto. ¿Ok? Y aquí en todo caso, descargando la versión de estudiante Pro, igual no aparecen las templates inmediatamente, seguramente hay que añadirlas manualmente. Sí, probablemente. Ya, sí, probablemente. Ya. Gracias por la aclaración. Entonces, ya. Ahí tendríamos esto. A ver, si lo crean sin template, la única diferencia es que esto se lo va a crear en blanco, sin esto de acá. ¿Ok? Se lo va a crear así, vacío. Entonces, lo que pasa es que en Java es un lenguaje que es puramente orientado a objetos. Java le exige muchas cosas para obligarle a usted de que su código esté orientado a objetos. ¿Ok? Por ejemplo, una de las cosas que hace Java es que cada vez que usted crea una clase tiene que estar en un archivo diferente. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo le hago new class, a ver, no, tiene que ser acá. New Java class, él me crea un archivo automático y todo. No es como otros lenguajes. A ver, todavía no hemos visto lo que son las clases, pero para los que sepan un poquito, en otros lenguajes yo puedo escribir aquí nomás y crear todas las clases de un solo archivo, pero Java no me permite hacer eso. Como que me obliga a que las cosas estén un poquito más ordenadas y que las cosas estén mejores. ¿Ya? Por ahora,
esta es la clase principal. No importa que ustedes ahora mismo no sepan lo que es una clase. Lo que sí tienen que saber que todos los códigos, todo lo que ustedes creen, todo el código que genere, tiene que estar dentro de alguna clase. No puede estar así afuera, no puede haber una variable, una función, porque Java no se lo va a permitir, ¿ok? Entonces, por ahora, no importa que no sepan lo que es public, lo que es una clase, esto simplemente es el nombre, aquí puede haber cualquier cosa. En este caso le pongo main. Lo que interesa es que sepan de que todo tiene que estar dentro de una clase, ¿ya? Entonces, los que vienen de Python, hay un concepto de que algo englobe a otra cosa. Por ejemplo, si yo tengo una clase en Python, yo pongo class, el nombre de la clase, ¿no? Y pongo los dos puntos. Pongo los dos puntos y en Python, para que algo esté dentro de esta clase, tiene que estar indentado hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón. Tiene que estar indentado, ¿no? Entonces, si está aquí, este código se considera que está dentro de la clase y este código se considera que está fuera, ¿ya? ¿Y cómo Python sabe que algo está dentro o está fuera? Utilizando la indentación. Java no. Java tiene otro concepto que lo heredó de C, que es el concepto de bloques, ¿ya? Y los bloques en Java es código, que son varias líneas de código, digamos que es línea 1, son líneas que terminan en punto y coma, línea 2, termina en punto y coma, ¿ya? Y para decir que esas líneas están en un mismo bloque, yo tengo que utilizar esto, las llaves, ¿ok? Y englobar las líneas de código dentro de las llaves. Estas líneas de código no tienen sentido, después vamos a ver, pero le estoy hablando a nivel general. Este es el concepto de bloque. Yo tengo varias líneas de código que las englobo utilizando las llaves, ¿ok? Yo pongo una llave de inicio y una llave de final. Entonces, de esta manera es que Java engloba las cosas, ya sea para una función, para una condicional, para un for, lo vamos a ver en cada uno de los casos, pero bueno, por ahora el concepto de bloque es eso, es como dos llaves que están englobando varias líneas de código, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase y para que esa clase sepa qué es lo que yo quiero definir dentro de ella, tengo que crear un bloque. Y es por eso que aquí hay una llave que abre y una llave que cierra. Y entonces eso le indica a la clase de que todo lo que hay adentro de esas dos llaves pertenece a esa clase. ¿Ya? A diferencia de Python, Java yo lo puedo poner en una sola línea. ¿Ya? No es muy legible, pero se puede compilar igual sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Ahora que eliminé parece que una llave. Ah, es que aquí, claro, aquí tengo un comentario, entonces considera de que todo lo que hay para atrás es un comentario. Pero, a ver, si yo cierro las llaves, no importa si está atrás o si está... ¿Ok? Es decir, en este caso, si lo que quiero es cerrar el comentario, puedo hacerle esto. Ya habíamos hablado de un comentario cuando abre y cuando cierra. Le puedo hacer esto y listo. Ya, entonces Java no es como Python, que yo tengo que tener todo organizadito y con índice, indexado, etcétera. En Java yo puedo tener todo en una misma línea, todo el código en una sola línea. ¿Por qué? Porque Java, como maneja este concepto de bloque, sabe dónde empieza la clase, ¿no es? Dónde empieza la clase y dónde termina. Da igual si está en una sola línea, en varias líneas, ¿ya? Lo que por motivos de legibilidad para el programador no es muy recomendable que tengan todo en una única línea. ¿Ok? A ver, Sebastián me pregunta si estoy usando la librería UCN. A ver, la librería UCN se utiliza para lo que lo utilizamos generalmente en el ramo, es para leer de consola, escribir en consola, leer de archivo y escribir de archivo. Entonces, a mí me gusta, al menos en mi paralelo, enseñar a leer en puro Java, ya sin utilizar la librería UCN, para que no dependan de la librería UCN cuando quieran programar algo. Ahora, si alguno de ustedes ocupa la librería UCN porque piensa que le es más fácil, yo creo que no tanto, pero bueno, si alguien tiene la idea de que sabe utilizar la librería UCN y le es más fácil para ellos, la puede utilizar. Yo no obligo a no utilizarla o utilizarla.
pero yo por lo general en mis códigos van a ver que no la voy a utilizar mucho. ¿Ok? Porque me interesa de que no dependan de una librería, de importarla para hacer cosas básicas como imprimir, leer un archivo, etcétera. ¿Ya? Igual en las pruebas, evaluaciones y eso, ustedes pueden hacerlo como quieran, con la librería UCN o sin la librería UCN, da igual. Ya. Entonces, aquí la manera de declarar funciones, bueno, por ahora vamos a ponerle siempre public static delante. Ya cuando entremos en el debate de la orientación objeto, cómo funcionan las clases por dentro, qué quiere decir que es pública, que es privada, qué quiere decir que es estático o que es de clase, y ahí vamos a entrar a ahondar en estas palabritas. Pero por ahora, cada vez que creen una función, le ponen public static delante. ¿Ok? Ya, entonces public static la van a poner siempre. Esta otra palabrita que van a poner acá es lo que devuelve su función. ¿Ok? Por ejemplo, digamos que yo quiero crear una función, ¿ya? Que sume dos enteros y devuelva un entero. Entonces, si devuelve un entero, aquí yo tengo que poner el tipo que devuelve. No es como Python que lo infiere solo. Aquí en Java yo tengo que decirle los tipos de los parámetros, los tipos que devuelve la función, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que yo tengo una función, le voy a llamar suma. Recuerden, public static lo van a poner siempre por ahora, después ya van a saber por qué. Aquí le ponen el tipo que devuelve su función, en este caso es un entero, el nombre de su función y luego entre paréntesis le ponen los parámetros. ¿Ya? Si no tienen parámetros, entonces simplemente lo dejan tal cual, así. Abren paréntesis, cierran paréntesis, pero si recibe algún parámetro, se lo tienen que poner ahí entre los paréntesis. Aquí fíjense que me está dando un error porque yo le puse que devolví un entero. ¿Ok? Le puse que devolví un entero y sin embargo, no estoy devolviendo nada. ¿Ok? Entonces, eso también tienen que tener cuidado en Java. Si ustedes devuelven un entero, tienen que... si ustedes le dicen a la función que devuelve un entero, tienen que devolver un entero. Entonces, fíjense que si yo pongo return es para devolver. Los que vienen de Python también funciona el return. Dos puntos, no sé, voy a retornar un 2. Voy a retornar un 2 y voy a poner punto y coma. Ya. Acá al final de las líneas hay que poner un punto y coma siempre. ¿Ok? Cuando tienen una línea de código, siempre tienen que poner un punto y coma. Excepto los statements así como condicionales for que esperan tener un bloque después. Por ejemplo, si yo pongo una línea de código que es un condicional y después tiene que haber un bloque de código, entonces no es necesario que yo ponga un punto y coma al final, ¿ya? Sino que después pongo el bloque y listo. Por ejemplo, aquí esta línea de código, si se fijan, es una declaración de función, yo no estoy poniendo un punto y coma ahí. ¿Por qué? Porque esta declaración de función espera que haya un bloque después. Entonces, no tengo que ponerle un punto y coma porque ahí no se cierra la línea de código, sino que se cierra con el bloque que viene después. ¿Ok? Entonces, aquí suma, yo voy a pasarle dos valores. ¿Ok? Voy a pasarle un entero. Ojo, cuando yo le paso un parámetro, tengo que decirle de qué tipo es. Le voy a decir que es parámetro 1. Aquí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y le voy a pasar otro entero que es el parámetro 2. Y voy a devolver la suma de esos dos parámetros. Para 1 más para 2. Listo. Entonces aquí lo que voy a hacer es llamar a suma en 5,10. Ya. Y aquí le pongo punto y coma. Ok. Entonces. Profe, ¿qué significa SDK? Déjame bajar un poco porque está súper alto el volumen. ¿Qué significa SDK? ¿En dónde dice SDK? El que puse así como un nuevo proyecto y me dice no SDK, download JDK. Ya. Claro, es que no tienes instalado Java. Tienes instalado el IntelliJ, pero no tienes instalado Java. Entonces, SDK es como. Yo no me acuerdo el acrónimo, pero es Developer Kit. No me acuerdo SDK. JDK es Java Development Kit, parece. ¿Ya? Y entonces. Entonces le pongo download. Sí, download. Eso es lo bueno que tiene IntelliJ, que te guía.
A ver, me dicen que no ven bien. Claro, un segundito. Déjame ver acá cómo puedo acercarlo. Que cada uno tiene su... A ver, parece que es control más, ¿no? A ver, control más. No funciona control más. O quizá control y la rueda del mouse, creo que. Control y la rueda del mouse. No, tampoco. A ver, déjame... View, a ver. Appearance, Enter presentation, full screen. No sé si en las propiedades acá. Claro, es como que en cada ID es diferente, entonces. A ver. Profesor dice view, real. Sí, ahí era donde estaba viendo, pero no veo que diga. Profe, debe haber una tool para eso, ¿no? Posiblemente. Sí. Ahí dice el full screen. Sí, no, pero full screen lo que hace es ponértelo en full screen. Es decir, hay una parte donde uno elige qué fuente es la que quiere. Ya, no vamos a decir en code. Pero hay una parte que uno elige la fuente y de scripting console, no. Profesor, en el apartado File, dice Settings. Settings, ya, gracias. Super. Ah, mira, Ahí aquí está. System Settings. System. El editor. No, está el editor, abajo de Keyman. ¿Editor? A ver, editor, aquí está. Ya. Ahí en general, Ya. te va a dar la opción de poder, la primera dice cambiar la letra con la ruedita del mouse y el control. Ah, ya. Ok, super. A ver, vamos a ver. Ya, ahí sí me funciona. Super. Ya, 1.000.000 de gracias. Ahí. Ya, ahí ven. ¿Ahí ven bien? Sí, muestra la cola, pero sí, Ya, súper. Estamos bien entonces. A ver. ¿Ven una rayita que hay acá? Pegadita acá. Donde tengo el mouse. No sé si se me ve el mouse. Sí, profe, se ve. Sí, esa rayita es como una indicación de... como una sugerencia de dónde no debería pasar sus líneas de código. ¿Ya? Por las buenas prácticas. Porque van a ver después que vamos a empezar a escribir líneas de código. Entonces, quizás se pasan de ahí y ya, se pasa. Pero la idea es que nunca se pasen de esa rayita. Esa rayita véanla como una barrera. Y si se pasan, traten de darle un enter y seguir la línea de código debajo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es para que sea más legible. Porque la idea es que usted pueda leer bajando con la ruedita del mouse sin tener que hacer un desplazamiento horizontal. Simplemente un desplazamiento vertical en su código. ¿Ok? Entonces está hecho para eso. Porque después cuando usted exporta el código, ahí es donde termina la página. ¿Ok? Entonces, por eso es que le ponen esa rayita, para que usted sepa que eso es una página a la hora de imprimirse, a la hora de verse. ¿Ok? Entonces, no es que esté obligado a no pasarse de la rayita. Si usted se pasa, no pasa nada y compila y todo bien. ¿Ya? Pero es una buena práctica tenerla como tope. ¿Ok? Entonces, bueno, IntelliJ lo bueno que tiene es que nos da muchísimas sugerencias. Por ejemplo, ahí me dice, ¿sabes qué? Estás llamando a la función suma que devuelve un valor, pero no estás haciendo nada con ese valor. ¿Ok? ¿No es? Por eso es que está eso medio amarillito. ¿Ya? Me dice que es ignorado. El valor es ignorado. Entonces, lo que vamos a hacer con ese valor, bueno, podemos guardarlo en una variable. Lo voy a guardar en una variable para que vean la declaración de variables en Java. Por ejemplo, si yo declaro variables en Java, tengo que poner el tipo de la variable, el nombre de la variable, puedo ponerle el nombre que yo quiera, y ya. Esa es la declaración de una variable. Lo otro que puedo hacer es asignarle un valor a la variable. Ojo, yo aquí no puedo poner, por ejemplo, un número con coma, porque Java no me deja. Java, si yo le digo que esta variable es de tipo entero, entonces tengo que darle un tipo entero. Por ejemplo, si esto yo le dije que es un int,
yo después no puedo sumarlo con 1.2, porque entonces esto es un float, ¿ok? Es un número con coma. Entonces Java te va a decir, oye, me dijiste que devuelves un int, pero mira, estás devolviendo un doble. ¿Ves? Entonces, los tipos que ustedes le dicen a Java son los tipos que tienen que manejar realmente. ¿Ok? Si ustedes le dicen que esto devuelve int, tiene que devolver un int. Si ustedes le dicen que esta variable es de tipo int, tiene que almacenar un int. ¿Ok? Por ejemplo, puede almacenar. Ya, entonces, ustedes pueden declarar una variable, pero por ejemplo, si la declaran, no pueden después utilizarla. No pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque esa variable está declarada, pero no tiene ningún valor asignado. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí les va a decir que la está usando, pero no la ha inicializado. Entonces, cuando usted crea una variable, tenga cuidado siempre de inicializarla antes de su primer uso. Ya, lo bueno es que Java siempre les va a dar ese error. Les va a decir, oye, la inicializaste y es decir, la usaste y no la inicializaste. Entonces, si la inicializa, ese error se va. ¿Ok? Entonces, generalmente también lo que se hace es que cuando se declara la variable, en la misma línea de código se inicializa. Es decir, se pone igual a 0 o a lo que sea. No sé. ¿No ven? Ahí la estoy inicializando. La estoy declarando e inicializando en la misma línea. Pero lo que le quería mostrar es que no tenía por qué inicializarse y crearse en la misma línea, sino que podrían ser en líneas diferentes. Lo que sí, tenga cuidado que antes de ocuparla, inicializar esa variable tenga algún valor asociado. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es inicializar una variable que se va a llamar sum y le voy a asignar el valor que devuelva esta función. ¿Ok? Entonces, esta función lo que va a hacer Java es va a venir y va a decir, ok, esto es una variable que va a almacenar un entero y lo voy a inicializar con lo que devuelve esta función con el parámetro 5 y el parámetro 10. Entonces llama esta función con el parámetro 5 y el parámetro 10, viene acá y esto vale 5, esto vale 10 y cuando retorne acá va a retornar 15, por lo tanto va a devolver 15 para acá. Y sum va a valer 15. ¿Ok? Profesor, entonces, según lo que estoy entendiendo, no importa si uno está definiendo la función sum en este caso después de llamar a esa, digamos, de hacer la declaración. Ya, sí, tú me dices que esta función que da igual si está antes o después, eso. Claro, eso es así, da igual. Sí, da igual. Es decir, Java lee, lo que pasa es que Java no lee de arriba hacia abajo. No, a ver, es que Java tiene una cosa que se llama, lo hace como en más de un paso, ¿entiendes? Java primero lee el código y ve todas las funciones que hay declaradas, variables globales, etcétera, etcétera, y después, cuando está dentro de las funciones, dice, ok, esta función, yo la tengo entre las funciones que están declaradas en el scope más grande, sí, están declaradas, entonces la usa. Da igual si está después o está antes, ¿ya? Perfecto. Porque Java ya de una ya sabe ya que esta función está creada. Entonces sí, parece que hay otros lenguajes como C, C++ que sí te obligan. Parece que Python no te obliga, pero parece que C, C++ sí te obliga a que esto esté antes. Ya, porque hacen una sola pasada. Pero Java no, Java está pensado como para que sea mucho más fácil programar. No tiene como la eficiencia, es decir, la velocidad del código, igual está optimizado, pero no es como su prioridad. No es como C++ que dice, oye, yo te obligo, te doy mucha flexibilidad y mucha velocidad, pero no te cubro mucho de los errores. Es decir, en C++ tendemos a cometer muchos más errores porque nos da menos, como digo, nos da menos protecciones, claro, menos advertencias y menos cosas así. Entonces, Java es como que nos permite hacer muchas cosas y cuando algo no está permitido nos lanza por lo menos un warning y nos dice, oye, cuidado, mira lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Entonces, por eso, es como, imagínense, qué sé yo, de pronto, una casa que está llena de peligros por todos lados, pero ya el que nos vende la casa está asumiendo de que nosotros somos personas grandes, adultas, y que no vamos a chocar con una esquina,
que no vamos a abrir una gaveta y caernos ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, si está condicionada para una pareja con un bebé, ya quizás sí hay que tener otras cosas en consideración, ¿no? Hay que ya tener cuidado con lo que son las esquinas, los adornos que se pueden romper, las cosas de cristal, qué sé yo. Entonces, Java es como que está condicionado considerando que nosotros los programadores somos bebés, por decirlo de alguna manera, que podemos cometer muchos errores, entonces como que nos tratas así como, ya te voy a dar muchas medidas de seguridad, no vas a poder hacer cosas muy a bajo nivel, así onda con los drivers y cosas así, pero la ventaja que vas a tener es que muy rara vez te vas a confundir así eh, eh, de manera errónea. Por ejemplo, C++, si ustedes se lo proponen con C++, podrían dejar inutilizable el sistema operativo. ¿Entiendes? Podrían hacer cosas bien a bajo nivel. ¿Entiendes? Entonces, Java no. Java es como mucho más seguro. Perfecto. Ya. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy obteniendo el valor de esta función y lo estoy guardando acá. Esto, fíjense, esta función devuelve un entero y esto está solicitando un entero. Ya, entonces está bien, ¿no? Ahora, si esta función, por ejemplo, le digo, oye, devuelve un doble, que es un número con coma o un float. Ya, fíjense que ahora esto da error. ¿Por qué? Porque esto está devolviendo un doble y un doble yo no puedo convertirlo a entero. ¿Ya? Igual si hay maneras de parciarlo, de quitarle lo que hay después de la coma o redondearlo y que me devuelva un entero, eso después lo podemos ver. Pero por ahora, si aquí es doble, yo no puedo eso ponerlo en un entero, ¿ya? Porque doble es más abarcador que un entero. Ahora, sin embargo, si yo digo que esto es un entero y que esto es un doble, eso sí me permite hacerlo. ¿Por qué? Porque este valor es un entero, ¿no? Y por ejemplo 5, 6, 7, y eso sí lo puedo almacenar en un doble, porque lo puedo convertir a 5,0, a 7,0. ¿Ya? Como doble es más abarcador que entero, hace como una conversión implícita, ¿ok? Y entonces, pero para que pueda hacer la conversión es implícita, tiene que ser un tipo más abarcador, asignarle un tipo menos abarcador, ¿ya? Es decir, aquí a un doble le estoy asignando un entero. Sin embargo, cuando yo a un entero le estoy asignando un doble, ahí hay pérdida de información, porque un doble tiene números después de la coma. Entonces, si yo lo voy a meter dentro de un entero, él, como puede haber pérdida de información, no me permite hacer esa conversión de manera implícita. ¿Ya? Ahora yo puedo hacerlo de manera explícita. Yo puedo decirle, ¿sabe qué? Aquí yo puedo decirle, ¿sabes qué? Yo soy un programador que yo considero que yo sé, es decir, yo sé que esto es un doble, pero yo explícitamente te estoy diciendo de que lo conviertas entero. Entonces ahí Java dice, ok, no hay ningún problema, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes que estás perdiendo la información que hay después de la coma, ¿ya? Entonces no es que vas a perder información por error, sino que tú me dijiste a mí aquí explícitamente que querías perder esa información, es decir, lo que hay después de la coma querías eliminarlo. Entonces eso lo pueden hacer. Entonces, cuando van a hacer una conversión de algo menos abarcador a algo más abarcador, no importa, porque ahí no hay pérdida de información. Pero cuando van de algo más abarcador a algo menos abarcador, ahí puede haber pérdida de información. Entonces, lo pueden convertir, pero tienen que hacerlo de manera explícita. Tienen que decirle a Java, Java, ya a ver, está bien que me trates como un bebé, pero yo sé lo que estoy haciendo, entonces déjame y explícitamente decirle que lo deje convertirlo entero. ¿Ok? Entonces, por ahora esto. ¿Cómo vamos a escribir en consola? Vamos a escribir en consola para ver qué es lo que está haciendo. Bueno, ponen system, no tienen que importar nada, el system ya viene por defecto, .out, ¿ok? System.out, y ahí tiene todas las variantes que hay, ¿ya? Print lo que va a hacer es imprimir un elemento y no imprimir un salto de línea. Es decir, si imprimen algo con print y después vuelve a imprimir otra cosa, todo se va a imprimir detrás del otro. No va a haber un salto de línea. Sin embargo, si ponen println, va a imprimir el elemento y después va a hacer un salto de línea. ¿Ok? Entonces, fíjense que pueden imprimir un entero, pueden imprimir un long, un float, un doble, un array de caracteres, un string, pueden imprimir todas esas cosas, incluso un object. Un object de los tipos es el tipo básico.
y todos los tipos que generamos nosotros después. Por ejemplo, porque esto es char, long, float, pero van a ver más adelante de que nosotros vamos a poder definir nuestros propios tipos. Por ejemplo, quizás queremos un tipo de variable que sea alumno o que sea computador, ¿ya? Java nos da la posibilidad de hacerlo a través de la orientación objeto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a trabajar con tipos básicos, ¿ok? Entonces lo que hacemos es poner println y le pasamos el entero que queremos, que es sum. Ya. Entonces vamos a correr nuestro código. Si todo va bien, a ver, aquí me da ya, typo in word suma, porque me dice que suma no existe. Bueno, da igual, porque estamos ocupando español, entonces esto por detrás lo ocupa inglés, pero da igual, ese error. Bueno, hacia aquí. ¿Cómo, perdón? Ah, pero sale que cuando puso print, no puso suma, puso suma. Sí, porque sum es esta variable. Ah, no está bien la variable. Sí. Es decir, yo aquí podría poner, claro, perfectamente, yo podría poner esto. Ya. No suma, a ver, porque si pongo suma. ¿Cómo? Perdón. Que si uno lo corre da 15. Claro, sí, exacto. Pero claro, a ver, yo si pongo println suma, estoy imprimiendo la función, no me deja. Ya, yo para poner esa función tengo que pasarle dos parámetros. Es como que Java es bien estricto con las cosas que nosotros le pedimos. Si le dijimos que esta función va a recibir dos parámetros, tenemos que pasarle dos parámetros. Ya, entonces, ahí claro, le puedo pasar 5, 10, ya, le puedo hacer esto, llamarlo aquí directamente, o llamarlo, guardarlo en una variable, y esa variable pasarla acá. ¿Ya? Fíjense que otra cosa que interesante es que cuando no ocupan esta variable, aparece así como grisecito claro. ¿Por qué? Para que ustedes sepan de que esa variable la declaró pero nunca la usó. Entonces quizás es porque no es útil y la tiene que eliminar. ¿Ya? Entonces ahora ustedes las ven así el código cortito y dicen, no, pero ¿para qué? Si yo sé cuándo no la uso. No, pero cuando hay un código gigantesco, créanme que esta funcionalidad es súper útil. ¿Ya? Entonces aquí claro, ponemos zoom. Y entonces, claro, debería imprimir 15. Entonces, si echamos a andar esto, ahí está, 15. ¿Ya? Recuerden, al final de las líneas siempre pongan un punto y coma. Los que vienen de Python, sobre todo, que están adaptados al final de la línea, no tienen que poner nada. Aquí al final de todas las líneas siempre hay que poner un punto y coma, excepto cuando es algún tipo de declaración que después conlleve a un bloque. Es decir, la declaración de una función, por ejemplo acá tengo la declaración de una función, por lo tanto como es la declaración de una función, no lleva un punto y coma al final, sino que lleva un bloque después. La declaración de una clase, que tampoco lleva un punto y coma, sino que lleva un bloque, ¿ya? Y vamos a ver el tema de las condicionales y todo eso. ¿Ok? A ver, vamos a ver el tema de lo que son las condicionales. ¿Cómo trabajamos con las condicionales acá en Java? Ok, yo digo, si, a ver, antes de enseñar las condicionales, le quiero enseñar cómo leer de consola. Vamos a leer de consola. A ver, para leer de consola, acá en Java hay muchas variantes, pero yo la que más utilizo y la que menos tiende al error es el escáner, ¿ok? Entonces, para utilizar el escáner, utilizan java.util.scanner, ¿ok? Importan eso y ya ahí pueden utilizar el escáner. Ven que como no lo estoy utilizando está en gris, pero ahora cuando lo utilicemos ya no va a estar más en gris, ¿ok? Entonces, un escáner es un tipo de variable, ¿ya? Es un tipo de variable que les va a permitir leer de algún lugar, ya sea de consola, ya sea de un archivo, de cualquier lugar, de la red. El escáner es como una variable genérica que les permite leer de cualquier lugar. Entonces, yo voy a crear una variable de tipo escáner, le voy a llamar int, de input, ¿ya? La voy a llamar de tipo escáner. Esto es una variable, esto es como si yo dijera int y el nombre de la variable. Lo que pasa es que esto es un tipo que está creado en la librería estándar de Java, ¿ok? Hay alguien que ya lo implementó por nosotros. Entonces vamos a utilizar ese tipo que ya implementaron por nosotros. Es como el string, que ya el string alguien lo implementó por nosotros. El escáner, vamos a decir que queremos crear un nuevo escáner
¿ya? Ahí tienen que utilizar la palabra clave new. Después cuando trabajemos con las clases van a ver por qué se utiliza el new, pero cuando creen algún tipo nuevo, ya, que no sea básico, por ejemplo, si es un entero, no hay que poner new acá. Si es un char, no hay que poner new. Pero con string incluso tampoco. Pero si es alguno de estos tipos como Scanner y los otros tipos que hay en la librería estándar de Java, que son clases, ¿ya? Ahí, cuando le inicialicemos tenemos que poner new, el nombre de esa clase y los parámetros que esté esperando. En este caso, el escáner lo que está esperando que yo le diga es de dónde tiene que leer. Entonces ahí yo le pongo system.in y entonces si yo le pongo system.in, él sabe que tiene que leer de consola. ¿Ok? Después cuando veamos el tema de la lectura de archivos y esas cosas, vamos a ver que podemos ponerle otra cosa acá para que lea de un archivo. En este caso, si yo le pongo system.in, le estoy diciendo que lea de consola. ¿Ok? Entonces, para leer de consola, por ejemplo, yo puedo leer una línea entera. Yo puedo decir string str es igual a, ahí estoy declarando una variable que es de tipo string. Recuerden que el string es con mayúscula porque no es un tipo básico, ¿ya? Entonces voy a decir in, que es el escáner, le voy a decir dame la siguiente línea. Fíjense, hay un next line, le voy a pedir la siguiente línea. Entonces el escáner solito, cuando yo escriba algo en la consola y le dé enter, él solito va a leerlo y lo va a guardar acá, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es imprimir eso. Ya voy a imprimir este string. ¿Ok? Entonces, también puedo leer con el escáner, puedo leer enteros, puedo leer float, por ejemplo. Voy a leer algo de tipo entero. ¿Ya? Lo voy a mandar un 1. Y en vez de decirle next line me devuelve un string. Recuerden, esto es una función. Recuerden que las funciones en Java devuelven algo específico. Entonces, como esto devuelve un string y esto es un entero, me da ese error. Es lo mismo que nos había pasado anteriormente, ¿no ves? Ahí me dice, oye, estás recibiendo un string y lo estás tratando de guardar en un entero, ¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a tener un problema. Pero bueno, aquí el escáner tiene una cosa que es next int y eso me va a dar, va a leer un entero, ¿ya? Y lo mismo, voy a imprimir ese número. Ya, y como mismo leemos un entero, vamos a leer un float, por ejemplo. Vamos a leer un float. Aquí pueden poner next float o next doble, en dependencia de si quieren un número grande o un número chico. Ya, en este caso con float me basta. Ya, aquí me da el error porque esto me devuelve un float y esto es un entero, por lo tanto, si yo lo quiero guardar acá, tengo que convertir esto a float o decirle explícitamente a esto que me lo convierte entero. ¿Ya? Yo lo voy a hacer así. Voy a eliminar lo que hay después de la coma, voy a imprimirlo sin coma, ¿ya? Y lo que voy a hacer acá es sumar el número 1 y el número 2. ¿Ok? Entonces vamos a correr esto. Miren, cuando yo corro esto, a ver, está ejecutando, ahí está esperando, ¿no ves? Ahí está esperando que yo ponga algo. Fíjense que en mi código lo primero que hay es un next line, es decir, él está esperando que yo ponga algo en la línea. Aquí yo puedo poner cualquier cosa, un número, con un espacio, con otro número, con coma, con lo que sea. Lo que yo ponga ahí, él no me va a leer nada hasta que yo no le dé enter, porque aquí yo le dije next line, él está esperando a que yo le pase una línea. Entonces cuando yo paso una línea y doy enter, ahí fíjense que me imprimió la misma línea que yo le pasé, que es esta de acá. ¿Ya? Es decir, aquí yo le dije imprime lo mismo que tú recibas. Entonces me imprime eso mismo. Ahora, con el escáner, cuando yo le paso un entero, ¿ya? Cuando yo le digo next int, mucho cuidado con esto, porque, por ejemplo, si yo pongo ABC, me da un error, ¿ya? ¿Por qué? Porque está esperando un entero y no le puedo pasar algo que no sea un entero, ¿ya? Por ejemplo, déjenme comentar esto, porque ya vieron la parte del string. Entonces, por ejemplo, aquí está esperando un entero, entonces yo no le puedo poner 1,2, porque 1,2 no es un entero,
ya, aquí next int está esperando un entero. Entonces, yo le puedo poner 1, 2, 3 y ahí sí lo leyó bien, ya, porque esto es un entero. Y luego está esperando un float, que da igual ahora si es un entero, porque recuerden que como float es más abarcador, da lo mismo si yo le pongo 12,4, ya, porque él no tiene ningún problema cuando estaba esperando un float de que yo le pase, bueno, en este caso le pasé un float, pero no importa si le paso un entero, ya. En este caso, fíjense que tomó este float y como yo lo convertí entero, lo que había después de la coma se eliminó, ¿ya? Y se imprimió solamente la parte entera de ese número. ¿Ok? Y después sumé el número 1, que es 123 más 12, 135. ¿Ok? Entonces, el escáner incluso va más allá. Por ejemplo, si yo en una línea pongo 1, 2, 3, espacio, 1,4, fíjense que como aquí yo tengo nextInt, el escáner sabe de que como aquí hay un espacio, aquí termina la lectura del entero. Entonces, lee el entero, ¿ya? Y después cuando yo le digo next float, él sabe que el float es este de acá, ¿ya? Entonces por eso lo pueden hacer en diferentes líneas o lo pueden hacer en una sola línea y darle enter, igual lo va a procesar bien. ¿No ves? Imprimió el entero, después imprimió la parte esta del float y después imprimió 124. ¿Ya? Que es la suma de 123 más. A ver. Ya, si tienen alguna duda, chicos, vayan poniéndolo por el chat, porque yo les voy echando miradas. Voy mirando el chat a ver si van teniendo alguna duda o algo así. Pero bueno, ya sabemos cómo leer de consola, ya sabemos cómo escribir hacia consola, entonces ya podemos entrar a probar diferentes cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de los if, el tema de las condicionales. A ver, acá en Java tenemos los if de toda la vida, que son los si condicionales, y acá, para yo declarar un if, yo tengo que poner luego unos paréntesis. Abrir paréntesis, cerrar paréntesis. ¿Ok? Y entonces adentro de esos paréntesis tengo que poner algo que sea boolean. Por ejemplo, yo aquí no puedo poner 1, 2, 3, porque me da un error. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, el if, otra cosa, cuando yo pongo un if, tengo que poner un bloque después. Y todo lo que hay dentro de ese bloque va a estar englobado dentro de ese if. ¿Okay? Por ejemplo, 1, 2, 3 no vale porque él está esperando un boolean. Y 1, 2, 3 es un entero. ¿Ya? Ahora, si yo le pongo if true, ahí sí. Ojo también con esto, porque en Python true es con mayúscula, acá es con minúscula, ¿ya? Entonces, if true, de todas maneras, aquí IntelliJ, como es inteligente, me dice, oye, estás declarando una condicional que siempre es true, entonces, ¿para qué vas a hacer una condicional si siempre va a ser verdadera, siempre vas a pasar por ahí? Pero bueno, se lo estoy haciendo para que vean. Aquí si yo pongo true o si pongo false, ya, igual, no me da error, sino que me da un warning. Un warning es que IntelliJ me está diciendo, oye, ya, no está incorrecta la sintaxis, pero probablemente no es lo que quieras hacer porque esto es un false, entonces nunca va a entrar acá. ¿Ya? Entonces, aquí la idea es, si el número 1 es igual, ¿ya? Recuerden, estos son los operadores que vimos en la clase pasada, ¿ya? Que son los operadores de comparación. ¿Ya? Si número 1 es igual a 12, entonces voy a imprimir introdujo un 12. ¿No? Entonces, esto es, aquí, ojo, esto es un bloque, aquí yo puedo declarar variables, ya, aquí yo puedo declarar variables, puedo a igual a 12, 2, no sé, puedo hacer varias cosas. Ahora, todo esto se va a ejecutar cuando se cumple esta condición, ¿ya? Cuando esto dé verdadero, dé true. Si da false, este bloque no se ejecuta. Ojo, el if, los que vienen de Python, no vale que hagan esto, ¿ya? Si ustedes hacen esto,
en realidad todo esto, aunque esté indexado para acá, todo esto no va a estar dentro del if, ¿ya? Para que todo esté dentro del if tenemos que poner estas llaves, ¿ya? Para indicarle que todo ese bloque esté englobado dentro del if, ¿ok? Y otra cosa interesante también que hay acá es que, por ejemplo, si yo tengo un bloque después del if, esto pasa con los for también, con las funciones no, pero con los for también. Si yo tengo un bloque acá que es de una sola línea, entonces no es necesario ponerle las llaves. Yo puedo dejarlo así tal cual. Entonces él asume de que la línea que viene después es la única que hay dentro del bloque. ¿Ok? Pero si yo quiero poner más de una línea, ahí sí es obligatorio poner las llaves. ¿Ya? Es obligatorio poner las llaves si tengo más de una línea. Igual si tengo una sola línea puedo poner las llaves sin ningún problema y no me va a dar error. ¿Ya? Pero si no quiero, las puedo quitar. Y entonces si yo pongo algo después, esto de acá, da igual si está más a la derecha, más a la izquierda, esto de acá se va a ejecutar siempre. ¿Ya? No va a depender de este if. ¿Por qué? Porque como aquí yo no declaré ningún bloque, esta línea es la única línea que pertenece al if. ¿Ok? Y esta otra no, porque no está englobada dentro de un bloque. Si yo tengo más de una línea y quiero que todas estén dentro del bloque, bueno, hago esto y listo. ¿Ya? Pero bueno, si en este caso yo voy a tener una sola línea, por lo tanto no voy a poner ningún bloque. ¿Ya? Entonces, si se cumple esa condición, ejecuto ese código. Ahora, si no se cumple, voy a poner else, si no se cumple esa condición, pero se cumple esta otra, voy a imprimir esto. Voy a imprimir esto. ¿Ok? Y ojo, aquí la indentación no importa mucho. A ver, es bueno que ustedes mantengan bien indentado esto para que sea más legible, ¿no? Y tenga mejor se vea mejor. Pero en realidad, por ejemplo, pueden tenerlo así y da igual, ¿no? Java sabe que si esto es un else if y no hay ningún bloque, entonces el bloque que representa es la línea siguiente. ¿Ya? Da igual si está aquí o si está acá arriba, da igual. ¿Ya? Entonces... y lo mismo para las llaves, si pongo las llaves no tiene que estar necesariamente pegada a la línea que está arriba, la que cierre o algo así. No, exactamente. Yo, por ejemplo, aquí yo puedo poner llaves. Puedo poner una llave acá y poner todo acá. Puedo hacerlo así. ¿Cómo se cuando tengo que cerrar un bloque? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se cuando tengo que cerrar un bloque? ¿Cómo tengo que cerrar un bloque? ¿Cómo sé cuándo lo debo cerrar? Ah, cuando... A ver, en este caso... A ver, tú abres un bloque con la llave que abre. Y cierras un bloque con la llave que cierra. ¿Cuándo tú sabes que tienes que cerrarlo? Bueno, depende de lo que estés haciendo. En este caso, por ejemplo, yo quiero que cuando se cumpla esta condición, ¿no? Se ejecute esta línea. Pero cuando tengo más líneas, tengo, por ejemplo, in A, qué sé yo, in B, aquí no tiene sentido estas líneas, pero bueno. Y yo digo, ok, yo quiero que todas estas líneas estén dentro de este if. ¿Ya? Por lo tanto, el bloque se tiene que abrir cuando empiezan las líneas y tiene que cerrarse cuando termina lo que va dentro del if. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Java? Ok, este bloque es lo que se va a ejecutar, son las líneas de código que se va a ejecutar cuando se cumple esta condición. ¿Ok? Ay, profesor, también podría aplicarse a cuánto, o sea, qué tantas, digamos, variables quiero que se den las condiciones, o sea, las características de la clase que está arriba, ¿no? Correcto. ¿Qué? A ver. Es que ahí también hay llaves, entonces, Sí, si aquí hay había llave. una llave ahí en la clase, también tengo que, por ejemplo, todas las variables que estén dentro de esas llaves van a elevar las características de la clase.
Van a heredar las características de la clase. A ver, es que no sé si estaba ocupando el término herencia como el de programación orientada a objeto, pero no. eh, a ver, una variable no hereda de una clase. A ver, si tú lo que me dices es, claro, si yo pongo una variable aquí, claro, esa variable está dentro de esta clase, claro, y todo lo que esté dentro de estas llaves, yo voy a considerar de que pertenecen a esta clase, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero poner más funciones dentro de esta clase, tienen que estar dentro de ese bloque, es decir, el bloque que termina acá y que empieza acá, ¿ya? Un bloque es como algo que engloba líneas de código, ¿ok? Entonces, a lo mejor yo quiero englobar esas líneas de código porque quiero que estén dentro de una clase, o quiero englobarlas porque quiero que estén dentro de una condicional, o porque estén dentro de una función, ¿ok? Por ejemplo, a ver, aquí ya, me dice Ignacio, profe, tengo una duda, no entiendo muy bien cómo funcionan los bloques. Ok, vamos a explicarlo de nuevo. A ver, los bloques no tienen por qué estar después de una función, ni después de una condicional, ni nada. Los bloques es una característica que existe en Java para agrupar líneas de código. Lo que, bueno, en este caso yo puedo crear un bloque acá, sin ningún problema, y poner esto dentro de un bloque, por ejemplo. Poner esto dentro de un bloque. ¿Ya? Lo único malo es que si yo defino una variable dentro de un bloque, esa variable va a existir solo dentro de ese bloque. Y cuando yo salga del bloque, ya la variable no va a estar. ¿Ok? Por eso es que aquí me dice, oye, en este bloque no tenemos ninguna variable que se llame num2. Porque claro, la variable la creé dentro de este bloque, entonces cuando sale ya no existe num2. Entonces lo que puedo hacer es declararla acá para que tenga visibilidad desde acá y asignarle el valor dentro del bloque. Pero el bloque no es más que una característica de Java para agrupar líneas de código. ¿Ya? Es decir, no tiene que estar, fíjate, yo tengo un bloque y no tiene por qué estar en un if, ni en un for, ni en una función, ni en una clase, ni en nada. ¿Ok? Es algo que agrupa líneas de código. ¿Ya? Si yo las tengo así una detrás de la otra, no están agrupadas. Esta es una, esta es otra, esta es otra. Sin embargo, si yo la pongo dentro de un bloque, estas dos las estoy agrupando. Ahora pertenecen a un bloque. Un bloque es un conjunto de líneas de código. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es que cuando yo tengo una condicional, un if, ¿no? Yo tengo, después de que declaré el if, tengo que poner un bloque, porque tengo que decirle qué líneas de código pertenecen a ese if, ¿ok? Entonces, en este caso, luego de un if siempre tiene que haber un bloque, siempre, ¿ya? Porque ese bloque tiene que agrupar todas las líneas de código que yo quiero que se ejecuten cuando, cuando se cumple esa condición, ¿ok? Entonces, lo que yo decía es, si es una sola línea de código, bueno, no es necesario que pongan el bloque, porque como es una sola línea de código, ya Java sabe de que esto es lo que viene después de él. ¿Okay? Ahora sí, no pongan más ninguna línea de código abajo, porque si no va a asumir de que eso está fuera del if. Claro, Diego, en un if, en un for, en un while, en una función incluso, cuando ustedes declaran una función, después tiene que haber un bloque, ¿ya? Y fíjense que hay bloques anidados, después puede haber otro bloque adentro, ¿ya? Es decir, cuando declaran una función, después de la declaración de la función, tiene que haber un bloque. Después de el if, fíjense aquí, la función esta también tiene un bloque. La declaración de una clase también tiene un bloque después, ¿ya? Un bloque es como cuando en Python hacíamos un for dos puntos y quedaba todo dentro hasta que terminaba. Exacto, exacto. Es decir, la manera de uno decirle a Python que algo estaba dentro de algo era, por ejemplo, tú decías, a ver, los que nunca han visto Python que vienen de Java se tapan los oídos un momentito, pero por ejemplo, en Python yo decía for i in range, ¿no? ¿Cierto? Yo decía in range 10 y hacía dos puntos. Aquí me está dando error, claro, porque esto es un IDE de Java y le estoy pasando código Python. Se está volviendo loco IntelliJ. Entonces, yo ponía esto en Python, ¿cierto? Entonces, la manera que yo tenía para decirle a Python qué era lo que iba dentro del for era indexarlo hacia la derecha, ¿ok? Es decir, si yo ponía eso y aquí ponía, bueno, a igual, así. Las indentaciones creo que se llama. Sí, indentaciones, claro. Si yo ponía aquí en Python a igual a 5, Python me daba un error, porque esto no está dentro del for. ¿Por qué? Porque no está indentado.
lo que si yo quería ponerlo dentro del for, yo tenía que intentarlo, ¿ok? Y después podía poner print a, aquí intentado, después podía poner, aquí, aquí, IntelliJ está, ya, y aquí voy a poner b igual a A, ¿ya? Ese código en Python es válido. ¿Por qué? Porque como todo esto está indentado hacia la derecha, ¿no ves? Está un espacio hacia acá, hacia la derecha, ya Python sabe de que todo esto tiene que ir, todas estas líneas de código van dentro del for. Se ejecutan una y otra vez cuando en cada iteración, ¿no? Y después, si yo quiero ya poner líneas que estén fuera del for, lo que hago es acá, print b. Y listo, ¿no? Es decir, esto era lo que estaba dentro del for y esto era lo que estaba fuera. Ahora, en Java no existe eso. En Java no existe el concepto de indentación. En Java, si ustedes quieren, pueden tenerlo todo en una misma línea, pueden tenerlo todo regado como quiera. Es decir, no es lo recomendable, pero podría ser. Entonces, Java tiene que utilizar otro mecanismo. Como no es una opción eso de que programar y que te obligue a programar ordenado, Java tiene que utilizar otro mecanismo. Y el mecanismo que utiliza es el de bloque. ¿Ya? Si ustedes quieren utilizar líneas de código dentro de un for, tienen que poner un bloque que englobe todas las líneas de código que ustedes quieren que vayan dentro de ese for. ¿Ya? Entonces eso da igual ahora si está una acá, la otra acá y la otra acá. Da igual. Java sabe que estos son líneas de código. Bueno, aquí esto llevaría un punto y coma en Java, ¿no? Que son líneas de código y da igual en qué parte estén, ¿ya? Porque él sabe que aquí empieza el bloque, entonces esto está dentro del for, esto también está dentro del for y esto también está dentro del for, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa con Java, que el bloque es como un mecanismo para englobar líneas de código y, y declararlas dentro de una función, dentro de un if, dentro de un for, etcétera, etcétera. No sé, Ignacio, si te quedó un poquito más claro ahora. Sí, profe. Ya, súper, súper. Ya, entonces, claro, aquí, fíjense que, ¿qué hice? Ya, aquí, esto estaba acá y esto no estaba. Ya. Entonces, básicamente es eso. A ver, aquí no le tengo puesto ningún bloque porque es una sola línea de código. Pero si no, tengo que ponerle un bloque. Ya. El elif lo que hace es, si no se cumple la condición, pero se cumple esta otra, ¿ya? Es decir, los que vienen de Python esto lo conocen como elif, ¿ya? Esto, el elif de toda la vida de Python, ¿no? Acá en Java hay que poner else espacio if, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar el flujo acá? Si se cumple esta condición, se ejecuta esto. Si no se cumple esta condición, entonces se evalúa esta otra y si se cumple, se ejecuta esto. Fíjense que si no se cumple ninguna de las dos condiciones, no se ejecuta nada, ¿ya? Si se cumple esta condición, se ejecuta solamente esto, ¿ok? Porque fíjense que aquí hay un else if. Es decir, si se cumple esta condición, se ejecuta esto, y en caso de que no se cumpla la condición, pero se cumple esta otra, se ejecuta esto otro. ¿Ya? Si lo que ustedes quieren hacer es, cuando se cumple esta condición, que se imprima esto, y cuando se cumple esta condición, que se imprima esto, sin importar de si se cumple o no esto de acá arriba, entonces ponen dos if y listo. ¿Ya? Pero el else if tiene que estar acompañado de un if. ¿Por qué? Porque primero se evalúa esta condición y esto de acá solamente se evalúa en caso de que esto no, no se cumpla. ¿Ya? Es decir, que esto es de false. Y también hay else. ¿Ya? Entonces aquí en else yo voy a poner dos líneas para que vean que también puedan haber bloques. En else no hay que pasarle ninguna condición como acá a esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el else lo que quiere decir es en caso contrario. Es decir, si se cumple esto, haz esto, si se cumple esto, haz esto, y si no se cumple nada, entonces haz esto. Es decir, no tengo que pasarte ninguna condición. Esto se va a ejecutar si no se cumple ninguna de estas de acá. ¿Ya? No se cumplieron. Ya, en este caso lo puse en un bloque en varias líneas para que vieran que
se podía hacer así también. Pero bueno, esto lo pueden hacer con un print en una sola línea y hacerlo sin un bloque. Ya, entonces, este es el if, este es el elif y este es el else. ¿Ok? Ojo, aquí cosas que tienen que tener en cuenta. Yo no puedo poner, si no tengo ningún if, yo no puedo poner un elif. Ya, eso es un error. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo pongo else if, lo que estoy diciendo es, en caso contrario, si se cumple esta condición, entonces ejecuta esto. Pero en caso contrario de qué? Si no hay ninguna condición anterior. ¿En caso contrario de qué? Entonces, si no tengo ningún if anterior, no tiene sentido que tenga un elif, porque no hay una condición anterior. ¿Ok? Entonces, el elif o el else también, en este caso el else, también para poder tenerlo tiene que estar antes un if. ¿Ok? Y ojo también acá, porque por ejemplo aquí... ¿Alguien me puede decir por qué este else if de acá tiene un error? Porque le falta la llave. Claro, es decir, claro, puede ser porque le falta esta llave al if. Muy bien. Porque estas dos líneas pertenecen al if. Claro, muy bien. Y claro, lo que está pasando exactamente es que, como no tengo las llaves, él considera de que este if solamente engloba esta línea de código. ¿Ok? Esto es otra línea de código diferente. Esto no está dentro del if. ¿Ok? Entonces, como es otra línea de código diferente, él ya asumió de que este if, este conjunto de if, el if, ya terminó. No tiene nada que ver con esto, no está enlazado. ¿Por qué? Porque hay líneas de código de por medio. Entonces él está diciendo, oye, me estás dando un elif sin ningún if anteriormente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este if terminó acá. Y después hay una línea de código. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Porque a veces van a tener esto y van a decir, pucha, no me funciona el elif, ¿qué pasa? Entonces pongan ahí el... Ya, entonces, para terminar, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. ¿Ya? A ver, yo lo voy a acompañar. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Ya? Que es este ejercicio de acá. Este ejercicio de acá es un clásico de los if. Cuando uno está aprendiendo condicionales, sea en el lenguaje que sea, esto es un clásico, ¿no? Hacer el FISBoost es como un clásico. Porque tenemos que saber bien cómo trabajar con if, el if y eso, para que esto me imprima lo que tiene que imprimir. A ver, hay que escribir un programa que imprima los números del 1 al 100, pero para los múltiplos de 3 debe imprimir FIS en lugar del número. Y para los múltiplos de 5 tiene que imprimir bus en vez del número. Y para los números que son múltiplos de 3 y de 5 se debe imprimir FISBus. Bueno, los números que no cumplen ninguna de estas condiciones tienen que imprimirse el número como tal. ¿Ya? Entonces, eso. A ver, yo como no hemos visto todavía los for acá en Java, yo les voy a decir un poquito cómo hacerlo. Ya, como estamos utilizando IntelliJ, IntelliJ tiene un shortcut que es, cuando ustedes ponen for, fíjense que yo pongo for y abajo aparece una cosa que dice for i. Si ustedes bajan y le dan enter en el for i, fíjense que me crea todo esto de una. Y no tengo que estar escribiéndolo una y otra vez. Ya, los for después lo vamos a hablar en más detalles para los que vienen de Python y esto les parece medio raro, ¿no? Los vamos a estar hablando en más detalle después, pero básicamente esto es dónde quiero que inicie, qué condición quiero que cumpla y qué quiero que vaya haciendo una vez que se cumpla el for, ¿no? Entonces, del 1 al 100, quiero que inicie en 1, ¿no? Que tome todos los valores menores iguales que 100, ¿cierto? Y que se vaya incrementando de 1 en 1. Esto lo que hace es incrementar la i de 1 en 1 en cada paso del for. ¿Ok? Entonces ya, aquí tengo en i, voy a tener todos los números. Esto se puede haber llamado i como se puede haber llamado num, da igual. ¿Ya? Claro, si le llaman num acá, tienen que llamarlo entonces num acá y acá. ¿Ok? Entonces, ya. Cuando num sea múltiplo de 3, quiero que se imprima fifth. Entonces aquí hay que hacer una condicional, ¿no? Si
el número. ¿Cómo digo que el número es múltiplo de 3? Esto acá es igual que Python. ¿Cómo? Diferente de 0. Diferente de 0, ¿así? ¿Qué es lo que tiene que ser diferente de 0 para que sea múltiplo de 3? El resto, ¿cierto? Muy bien. El resto. Entonces, ¿cómo yo hallo el resto de un número con otro? ¿Cuál era el signo? ¿Se acuerdan? En Python, Java, lo que sea. Es el mismo en los dos lugares. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo para hallar el resto? ¿Alguien se acuerda? El porcentaje, muy bien. Ahí Diego lo puso. Muy bien. El porcentaje. Ese es el símbolo para hallar el resto. Por ejemplo, si yo te quiero el resto de 5 con 2, esta es la operación. Esto me va a devolver 1, que es el resto de 5 con 2. ¿Cierto? Entonces, aquí yo quiero tener el resto de esa variable con 3. Entonces, el resto con 3, si ese resto es igual a 0, ¿qué quiere decir? De que ese número es divisible por 3. ¿Ya? Entonces, en caso de que sea múltiplo de 3, que sea divisible por 3, voy a imprimir fis. Ya, entonces imprimo fis. Ahora, si el número es divisible por 5, voy a imprimir bus. Bus, ya. Ahora, ¿cómo digo si un número es divisible por 3 y por 5? Claro, con el AND, que eso lo hablamos ayer. Muy bien. La condicional AND, es decir, si se cumple esta condición AND, recuerda que aquí en Java el AND son 2 ampersand. AND, esta condición, si se cumplen las dos, entonces voy a imprimir fizbus. Ya. Y en caso contrario, voy a imprimir el número. Consulta. ¿Está bien el código? ¿Creen que funcione? A ver, ¿qué es lo que tiene que pasar? Mi código tiene que imprimirme todos los números del 1 al 100. Si hay uno que es múltiplo de 3, tiene que poner fifth. Si es múltiplo de 5, tiene que poner booth. Y si es múltiplo de los dos, tiene que poner fifth booth. Ahora, si es múltiplo de 3 y múltiplo de 5, no tiene que poner fifth booth y también fifth booth. No. Solamente tiene que poner fifth booth. ¿Se entiende, no? Es decir, si yo imprimo el 15, si se imprime fifth booth y después fifth booth, está mal. Tiene que imprimir solamente fifth booth, así como ustedes lo ven acá. Entonces, ¿creen que esto funcione? ¿Qué debo cambiar? Deberíamos poner la condicional de ambos puntos arriba y ponerle un corta, o sea, no sé, hay una función que corta el ciclo. A ver, sí, pero para cortar el ciclo. Pero para cortar el ciclo. A ver. Creo que era. Podría poner lo de aquí. 3 y 5 arriba y a los otros el if. El if, a ver. Else. Claro, también funciona. ¿Así? Sí. A ver, si viene el 15. Claro, si viene el 15, está bien. Ya. Si viene el 3, no se cumple esto, se cumple esto. Ya. Muy bien. Esto es una solución, ¿no? A ver, vamos a imprimirlo a ver qué pasa. Ya, es decir, a ver, no voy a leerlos todos, pero a ver, 1, 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bien, el 10, 11, 12, 13, 14, el 15, ahí está. Está funcionando bien. Ok. Esta es una solución. La otra solución que me estaban dando al principio, igual va por buen camino,
pero no sé si break es lo que hay que utilizar. A ver, primero, si yo pongo un break acá, lo pongo ahí, o hay que hacer... Claro, pero este break, ¿dónde debería ir? Fíjate que ahí no lo tengo dentro del if. Está fuera. ¿Se dan cuenta o no? Es decir, este break se va... No importa si se cumple la condicional o no, va a hacerse el break. Entonces tengan harto cuidado con eso. Si le van a agregar una línea de código nueva, entonces ahí ya tenemos que hacer un bloque. Ahí tenemos que hacer un bloque, ¿ya? Y entonces, ya. El break, claro, lo que pasa es que el break, los que vienen de Python también han visto el break porque también funciona en Python. El break lo que hace es que me sale de este ciclo. Es decir, cuando encuentra el primer número que cumple esta condición, va a salir del ciclo. Entonces, no me va a llegar hasta 100, me va a llegar hasta 15 solamente. ¿No ves? Llegó hasta 15 solamente. ¿Por qué? Porque cuando llegó a 15, ejecutó esto y después hizo break. ¿Ya? Pero entiendo tu intención y tu intención está bien. ¿Por qué? Porque si aquí en vez de poner un break yo pongo un continuo. ¿Saben lo que hace el continuo, no? ¿A los chicos? ¿Saben lo que hace el continuo? Claro. Es decir, no romper el ciclo, sino romper la iteración actual. Es decir, si se cumple esto, entonces lo que hace es ejecutar este código y después, como ve un continuo, va a la siguiente iteración. Es decir, no sale del ciclo, sino que va a la siguiente iteración, no sigue ejecutando esto de acá abajo. Por lo tanto, esto podría ser otra solución. ¿Ya? Esto podría ser otra solución. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí, está bien. Ya, no, hay varias soluciones. Y seguro que después si se ponen a pensar me pueden dar hasta más soluciones de esto, ¿no? De quizás poner esto arriba, bueno, esto muy difícil que lo ponga arriba, siempre tiene que estar arriba, ¿no? Para ver si cumple las dos cosas. O quizás poner esto y dentro de aquí poner otro if. Que diga, si el número es divisible por 5, entonces imprime Peacebooth. ¿Ya? Y en caso de que no sea divisible por 5, claro, aquí como tengo varias líneas, lo vamos a poner dentro de un bloque. ¿Ya? Me dice que siempre es falso, claro, porque tengo esto acá arriba. Ya, entonces, si es divisible por 3, ¿no ves? Si es divisible por 3, le entra acá. Y si es divisible por 5, hace esto. Y si no es divisible por 5, hace esto otro. ¿Ok? ¿No ves? Y entonces, en caso de que no sea divisible por 3 y sea divisible por 5, hace esto. Y en caso contrario, que no se cumpla nada, hace esto. ¿Ya? O incluso aquí le puedo poner un continuo. Y entonces si le pongo un continuo, aquí no es necesario ponerle un else, sino simplemente le pongo un if. Y aquí le puedo poner otro continuo. Eso es lo bueno que tiene este ejercicio, que nos da mucho juego para ir probando diferentes cosas. ¿Ya? Y aquí no tengo que poner ningún else. ¿Ya? Fíjense que esto también va a funcionar. ¿Por qué? Porque si él entra en esta condicional y ejecuta este código, después va a chocar con el continuo, nunca va a llegar acá. Si ejecuta esta condicional, después va a chocar con el continuo. Entonces, si llegó acá, es porque no entró en ninguna de estas condicionales. Porque si hubiera entrado, hubiera continuado. ¿Ya? Muy bien. Ya chicos, entonces vamos a dejarlo hoy por acá. Los que están viendo el video,
Chao, chao. Nos estamos viendo. Que les vaya súper bien.